muchos se preguntarán, pero si Dios quiere lo mejor, ¿por qué está permitiendo? ¿Por qué están pasando tantas cosas en nuestro alrededor? Porque déjame decirte que la iglesia se durmió. La iglesia entró en una comodidad y desafortunadamente la iglesia tiene que despertar. Y la única manera es cuando vienen eventos fuertes. Sé que pensaron muchos hace 8 días cuando tembló la tierra. Yo estaba aquí arriba en la oficina y eso se movía. Yo pensaba que le daba uno mareo. Tengo un tío que me llamó, él vive en un piso 17 y me decía: sobrino, eso pensé que ese edificio se iba a caer, porque eso se movía, se caía de todo. Pero muchas veces es la forma de que muchos ese día su pensamiento: me voy a quedar, voy a prender el televisor, voy a conectarme, voy a arruncharme con las cobijas, las sábanas y esperar. Y empezó el sacudón. Y los que se levantan a orar y a clamar y a buscar de Dios, y nos vamos para la iglesia. ¿O no fue así? Aquí llegaron muchos asustados. ¿O no, Andresito? ¿No se asustó ese día? Y fue el primero que llegó acá. Pero miren, todo eso me indica que es que Dios quiere lo mejor. Quiere lo mejor. Quiere lo mejor para nosotros. Un profeta decía esta semana, antes de que viniera la guerra, eso fue el martes, y él decía: viene una guerra muy fuerte. Y decía para Colombia: viene un avivamiento. Él estuvo en Monserrate y él tenía una visión y decía: veía una bola de fuego, pero era el Espíritu Santo llenando esta nación de su gloria, de su presencia y de un avivamiento. Y todos amén. Pero para que eso llegue a suceder, y él lo decía, viene un año difícil, viene un año de prueba, viene un año, decía él, peor que en los días de Pablo Escobar. Viene violencia, viene destrucción, vienen cosas fuertes. Pero eso no es para que usted se asuste. Eso es para que la iglesia se levante. Eso es para que nosotros nos levantemos con esa autoridad y realmente despertemos de este letargo espiritual y realmente vivamos el evangelio como tiene que ser, como realmente hombres y mujeres de Dios. Desafortunadamente va a pasar, pero es la manera para que muchos se vuelvan a Cristo, para que muchos realmente doblen sus rodillas y clamen a un Dios vivo y real. Es la única manera que la iglesia va a despertar. Es la única que la iglesia va a empezar a fluir y a moverse. Decía el pastor Eduardo: por este hombre, por Miguel Uribe, no conoce de Dios. Le han predicado, pero no es cristiano. Pero por medio de este hombre es que la iglesia se ha unido a orar. La iglesia se ha unido a interceder. Y usted ve donde hay ayunos, oraciones, veladas. Pero desafortunadamente tienen que suceder eventos. Y eso es porque tenemos un Padre que nos ama, que desea lo mejor para nosotros. Cuando yo como padre, ustedes como padres, tienen que corregir a sus hijos, muchas veces tienen que corregirlos por el bien de ellos. Y a veces a uno le duele, porque tiene que ser uno estricto y a veces fuerte. Y le dijo: hoy no sale, hoy no hace esto, hoy queda castigado. Y a veces el padre de esa manera tiene que hoy en estos tiempos sacudir la iglesia a sus hijos. Y los hago porque los amo, porque quiero lo mejor para ustedes, porque quiero que ustedes vivan conmigo una eternidad allá. Estamos enfocados aquí en la tierra, pero nuestro deber y nuestro compromiso y realmente nuestro llamado es ir a la eternidad con Cristo Jesús y estar al lado de mi Padre, al lado de Él. Iglesia, ahorita les vamos a dar y vamos a insistir hasta que usted se grabe el plan de oración que tenemos. Dentro de este sábado, de una vez antes de que se me olvide, tenemos el ayuno
congregacional de todas las iglesias en Colombia, todas las iglesias. Vamos a estar aquí orando por nuestra nación, todas las iglesias, en ayuno, y en la noche es la conexión virtual, pero en el día vamos a estar aquí, los que quieran, los que puedan. Yo le decía ayer, la iglesia tiene que estar en un mismo sentir, no los mismos de siempre, 6 y 7 los sábados aquí, es toda la iglesia. La iglesia somos todos, no unos poquitos. Sí que tenemos cosas que hacer, yo lo sé. Yo también tengo cosas que hacer. Tengo muchas cosas que hacer. Pero hay un llamado y un propósito. Pero nos dedicamos a otras cosas. Y a veces, se lo aseguro, de aquí a un año, nuestra vida como usted la ve ahora va a cambiar. No va a ser la misma. Dios va a empezar a mover la tierra. Dios va a empezar a mover el cielo. Dios va a empezar a mover todo para que la iglesia de una vez despierte y realmente nos volvamos a Dios como Él quiere que nos volvamos. Es el amor del Padre a sus hijos, pero es también el despertar de una iglesia que por años estaba cómoda, estaba dormida, y hoy ha llegado el tiempo de que usted y yo nos levantemos con la autoridad y guerreemos y peleemos, porque en el ámbito espiritual también la iglesia está en una guerra, pero una guerra espiritual. Y usted y yo tenemos que ser los vencedores, porque la palabra en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y usted dice amén, somos más que vencedores. Pero para que usted llegue a ser más que vencedor, los versículos anteriores habla de ¿qué me separará del amor de Cristo? Y vamos a tener que entrar en tribulaciones, en angustias, en dificultades, pero es la única manera de que la iglesia se tiene que levantar. Ya no más comodidad. Yo les digo, hay hombres y mujeres, sí, que el sábado tienen que trabajar, tienen que hacer, pero estoy seguro, y el Señor, hay muchos que prefieren hacer aseo en su casa, que prefieren acostarse a dormir, que prefieren ver televisión y no venir a buscar la presencia de Dios. Y aquí estamos batallando los sábados unos pocos, pero el Señor nos decía, con esos pocos no me interesan multitudes, con pocos yo hago grandes cosas. Iglesia, dirás que el pastor no tiene nada que hacer. Yo también tengo que trabajar. Yo tengo un padre que ahorita está en una condición difícil. Muchos ya les mostraba la condición que ha estado esta semana, muy difícil. Me dijeron los médicos, llévelo de urgencias porque ya no hay nada que hacer. Y estos días ha sido complicado, ayer también. Pero aún así esto me da de seguir aquí predicando y de decir, Señor, hasta el último momento, el último suspiro, dame la oportunidad de estar al lado de Él. Y ayer lo abrazaba, y hoy al levantarse fui y lo abracé, y Él me abrazó y lo bendije, porque puede ser el último año, el último día del Padre a mí hacia Él, pero aún así Él me da las fuerzas para estar aquí y decirle, tenemos un Dios vivo y real, un Dios que nos ama, un Padre que nos ama, un Padre que desea lo mejor para usted y para mí, un Padre que realmente lo ha dado todo por amor a nosotros. Jacob, como su nombre lo indica, usurpador, también conocido como Israel, un padre luchador. ¿Cuántos padres aquí son luchadores? Levanten la mano. Padres luchadores, emprendedores. Y Jacob fue uno de ellos. Luchó con el ángel, luchó con Dios a guerrear y pelear sus promesas. Otro hombre, otro padre, conocido por su valor y su relación con Dios, llamado David, el salmista. Un padre que también lo dio todo y amó a Dios como muchos no lo han hecho, como lo hizo él. Isaac, el que, su nombre dice el que ríe, significa, fue otro de los patriarcas, un padre que confió
en Dios. ¿Cuántos aquí confiamos en Dios? ¿Cuántos aquí confiamos en Él? Un padre bendecido por Dios. Ese era Isaac. Pero aquí vemos otro padre, Josué, un padre que servía a Dios con su familia. ¿Cuántos aquí servimos a Dios con nuestra familia? Usted y yo como padre. ¿Usted sabe a quién más el enemigo apunta a la cabeza? Que es el sacerdote. Por eso usted, no solo aquí, sino a nivel general, el 80% son mujeres en las iglesias y solo el 20% es de hombres. Porque el enemigo siempre ataca la cabeza. Porque ustedes son los sacerdotes. Ustedes son los que tienen la autoridad. Y como autoridad, ustedes tienen que también levantarse. Y Josué era uno de esos hombres, esforzado, valiente. ¿Y cuál era el consejo de Dios a Josué? Que te esfuerces y seas ¿qué? Aquí hay hombres y mujeres valientes. Y Dios nos está llamando a ser valientes en estos tiempos. Aquí estas pruebas que vienen se va a saber quién es quién. ¿Quién es quién? ¿Quién realmente ama a Dios o quién realmente viene por conveniencia? Aquí realmente se va a saber si realmente amamos al Padre. Y viene otro padre cuyo deseo fue obedecer a Dios. Y fue un padre ejemplar también. Y muchos lo conocemos, que lo perdió absolutamente todo, hasta sus hijos. Y no es fácil. Pero Dios le recompensó el doble de lo que tenía. ¿De quién estoy hablando? De Job. De Job. Pero vaya conmigo a la escritura. Y aquí viene el padre que tiene todos estos en uno solo. Todos estos atributos, cualidades. Vaya conmigo a segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante que el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué nos ha dado Dios? Preciosas y grandísimas que no son cualquier promesa, grandísimas que promesas. ¿Para quiénes? Diga, para mí. Levante su mano. Para mí son él. Para que por ellas llegases a ser ¿qué? Participantes. Y subráyelo o véalo ahí con claridad. Para que seamos participantes de ¿qué? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Participantes de qué? Diga conmigo, naturaleza divina. Venga Luisito para acá. Mi Angie me trae a su hijo. Hoy va a predicar conmigo. Pase aquí adelante. La naturaleza divina, como lo menciona ahí la palabra, se refiere a que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo y también del Padre.
Pero eso me lleva a entender que esa naturaleza, ser participantes, a que usted y yo tenemos los genes de Dios. Ahora sí me hagan entender por qué, a qué me refiero. Miren este padre y miren este hijo. Miren esos rostros. Si hay genes, ¿hay dudas? ¿Qué tal? ¿Se parecen o no se parecen? Le sacó los genes al papá. Idéntico, ¿cierto? ¿Usted lo ama? Mucho. ¿Tú lo amas? Mucho, mucho. ¿Cierto que sí? 1.000.000 de veces, dice él. Abrazo. Si ven esos genes, sacó todos los genes del papá, ¿cierto? ¿Y cómo amas a tu hijo? A tus hijos. ¿Sabe una cosa? Una ilustración. El Padre, y Él representa a la iglesia, a nosotros como hijos. Cuando dice la naturaleza divina, se refiere a que así como vemos al Padre, así tenemos que ser nosotros como sus hijos. Y usted y yo tenemos los genes de Dios. Usted y yo tenemos que parecernos a nuestro Padre, porque somos partícipes de la naturaleza divina. Gracias. Usted y yo tenemos los genes. Y cuando usted vaya, dijo, oiga, ese sí es un hijo, una hija de Dios, que se parece a su Padre, a nuestro Padre. Decía el apóstol, sean imitadores de mí como yo de Cristo, decía el apóstol Pablo. Seamos imitadores de Cristo, así como Cristo fue imitador del Padre. Atributos, cualidades. Lo que tiene Dios es algo espectacular, que usted y yo tenemos que reflejarlo al mundo entero. El amor del Padre hacia su iglesia. ¿Ven la importancia de este versículo? En esta versión dice en el versículo 4: debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense, y lo dice en esta versión, al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con su abundancia provisión de excelencia moral, y excelencia moral con conocimiento. Esfuércense al máximo, lo dice la Nueva Traducción. ¿Usted quiere ser un hombre esforzado y valiente? ¿Ustedes quieren ver las promesas de Dios? ¿Para quién son las promesas? ¿Para quién es la promesa del Espíritu Santo? ¿Para quién es? Y les ha llegado el tiempo de levantarnos y de esforzarnos, y empezando por mi vida, de dar un poquito más. Y a veces no es fácil. Ayer venía Merceditas. ¿Cómo llegó ayer en el ayuno? Dolor de cuello, dolor de todo. ¿Cómo salió del ayuno? Como si nada. Y a veces usted llega cansado, y sobre todo un viernes, el último, los que trabajan de lunes a viernes o un sábado. Pero ¿cómo llega uno un viernes después de trabajar? Cansado, agotado. Pero la palabra me dice: vengan a mí los que estén trabajados. ¿Quién los hace descansar? ¿El pastor? No, el Señor nos hace descansar. Estamos en estos tiempos donde no sabemos qué va a suceder el día de mañana, pero dice la Escritura que cada día trae su afán.
Ayer la palabra que nos hablaba el Señor sobre la guerra, y esto lo quiero dar el próximo domingo, pero algo que nos decía ayer: veamos lo que veamos, pase lo que pase de aquí en adelante, el Señor nos decía: no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. Y nos hablaba ayer de que yo voy a hacer la diferencia entre el justo y el malo, entre el que me sirve y no me sirve. Pero viene un sacudón, viene algo fuerte, y oremos por nuestra familia, por aquellos que están tibios, que se apartaron, que piensan que por estar cada un mes o venir cada 6 meses. Tengo familias que vienen cada 6 meses, dijo, ya con eso le dimos la cuota a Dios. De aquí en adelante las cosas van a ser diferentes, van a ser a la manera de Dios, va a ser al ritmo de Dios, porque todo esto se está acelerando, porque Él ya viene pronto, porque la iglesia va a ser arrebatada muy pronto. Y no queremos, o usted quiere quedarse aquí. La iglesia tiene que partir, pero para eso la iglesia tiene que estar preparada. Y por eso el Señor nos decía: no teman, no teman, porque ahí donde vamos a conocer la grandeza de Dios. Ayer quedé impactado con un video en Israel, y por años usted ha visto que tienen un escudo, el escudo que trae protección a Israel, y que cuando mandan los misiles Él los intercepta. ¿Me recuerdan cómo se llama el domo de hierro? Y nunca falla, todos los misiles los intercepta. Pero desafortunadamente esta semana ya ha fallado varias veces, y ya los misiles han impactado casas, edificios, ya hay muertos, ya hay muchos heridos, ya hay destrucción. Pero algo que me impactaba fue que cuando cayó uno de los misiles, se formó un incendio, y en medio del incendio empezó a formarse un tornado de fuego. Y ahí sí la gente, ¿qué hacía? Y eso lo veíamos en los tiempos antiguos, cuando Moisés, cuando la nube de fuego guiaba al pueblo de noche, cuando la presencia de Él estaba. Fue algo impresionante. Era un tornado de fuego de aquí hasta bien arriba, y eso causó temor en esa, no me acuerdo qué ciudad fue de Israel, fue ayer, pero eso causó temor. Y son cosas que usted y yo vamos a ver que van a suceder, porque una cosa es usted estar aquí como espectador, pero otra cosa es cuando vengan esos sucesos, cuando usted vea realmente que la Biblia no es un cuento de fábula, que la Biblia es real, que la Biblia no es cuando usted prende el televisor un domingo, un sábado, y cuentos de los hermanos Green. Nada que ver. Esto es real, y esto se está cumpliendo y se va a cumplir. Y yo le he dicho al Señor y a mi esposa que estos jóvenes ahí con esos ojitos vean la gloria de Dios en estos tiempos, que Dios empiece a usar estos jóvenes de una manera como nunca antes, con milagros, con señales, con prodigios. Era lo que el pastor Eduardo decía. Estamos orando por la recuperación del senador Miguel, pero él decía: oremos por un prodigio que Dios haga en este varón, en este hombre. Mire, decía el pastor Eduardo, hay una batalla espiritual, hay una guerra espiritual por la vida de este varón, entre la muerte y la vida, y ahí hay batallando, y hay que orar, y hay que batallar, y hay que guerrear, y hay que levantarnos, iglesia, hay que estar ahí firmes. Pero usted y yo vamos a ver la gloria de Dios en estos tiempos. No nos va a dejar, no nos va a desamparar. ¿Sabe lo que decía un profeta? Lo que usted está viendo en Estados Unidos
Y él lo decía muy claro, lo de la decisión de Donald Trump de sacar a todos los migrantes de Estados Unidos. Y para muchos, uy, ese hombre se enloqueció, ese hombre está loco, ese hombre, ¿por qué está sacando a la gente? ¿Por qué está? Y el Señor decía, no fue él, fui yo que le di la orden. Fui yo, para que esos migrantes vuelvan a sus casas, se reúnan con sus familias y salgan del juicio que viene para esa nación. Lo estoy diciendo. Y sé y estoy seguro que viene un juicio muy grande. Y ese es el amor del Padre, porque dije, no quiero que esos migrantes que fueron por una ilusión a trabajar paguen, porque dice, cuando venga la guerra, ¿a quiénes van a poner al frente de cañón? A los hijos de los migrantes y a los migrantes, a que vaya al frente de batalla. Y Dios está diciendo, sáquelos antes de que vengan todas estas cosas. Dios sabe cómo hace sus cosas y Dios usa al quien Él quiera, pero Él sabe que Él tiene el control de todo. Y desafortunadamente tienen que suceder las cosas para que la iglesia también en Estados Unidos se despierte, porque allá también la iglesia se durmió completamente. ¿Usted no se ha dado cuenta que ahorita es solo prosperidad, prosperidad y nada más? Dinero, dinero. Pero nada de Cristo, nada de salvación, nada de arrepentimiento. Y entramos en una etapa, y es la etapa de que Dios va a llamar a un pueblo y una iglesia a un arrepentimiento y a buscar la presencia de Dios. De aquí en adelante, usted y yo busquemos la presencia como nunca antes. Busquemos la presencia de Dios, que yo sé que Dios va a orar a favor de los suyos. ¿Será que Dios nos va a desamparar? ¿Será que Dios nos va a dejar? No, Él va a estar con nosotros. Y esto me enseña con más veras que va a venir temor, va a venir dolor, pero también va a venir avivamiento, va a venir arrepentimiento. Y decía el profeta, no va a dar abasto las iglesias para tanta cantidad de gente que va a venir por miedo, por arrepentimiento, por salvación. Y usted y yo somos los que vamos a estar ahí preparados, recibiéndolos con el amor del Padre, abrazándolos. ¿Se dieron cuenta el viernes? El muchacho que llegó de la calle, iba pasando, llegó. Sé que traía malas intenciones, pero simplemente le di la mano y le hablaba el amor de Cristo Jesús. Y veía en su corazón, Él no trae buenas intenciones. Y el Señor me decía, Él viene a robar. Pero también el Señor dijo, yo también tenemos que robarle esta vida al diablo y rescatarla para Cristo Jesús. Algo Dios hizo porque se quedó un buen tiempo. Y ha pasado así los viernes. No se distraiga, iglesia. No nos distraigamos. Yo he aprendido que si busco primeramente el reino de Dios, lo demás viene por añadidura. Duré 10 días sin trabajar, 10 días con esta pierna. Gracias a Dios ya estoy bien. ¿Usted sabe para una persona independiente lo que son 10 días sin trabajar? Cuando llegan servicios, cuando llegan pensión de colegio, cuando llega todo. Hace unos años, se lo digo lo que hacía yo. Me iba y me encerraba y me ponía a chillar y a pelear con Dios. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Si yo soy, yo te sirvo. Si yo estoy desesperado, angustiado, estresado. Cuando el Señor me dijo, preocúpate por hacer lo mío, que yo me preocupo por los tuyos. Y desde ahí entendí que dependo de Él, no de un hombre. Que lo que no hice en estos 10 días, Dios me lo puede dar en un solo día. Lo dije al Señor antier. Lo que no pude en estos 10 días sin trabajo, porque era aquí y me llamaban, pero nada, y muchos me deben y no pagan. Pero aún así, confiaba en Dios. Y mis hijos son testigos. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
he visto la mano de Dios. Y el viernes, antes de venir a la iglesia, me llama una gerente de una empresa que hace 5 años yo pensé que se había acabado la empresa y no me volvieron a llamar. Y me dicen: ¿usted todavía trabaja con computadores? Sí. ¿Y usted todavía vende? Sí. Dijo: ayúdenos, pasaron una cotización. Listo, lo hice. Y llega y me dice: y de una vez cobra sus honorarios, usted, eso, porque sabemos y reconocemos su trabajo. Y de una vez me dice: pásenos la cuenta de cobro, y de una vez le consignamos, chan con chan. En efecto, de una vez. Y fue una transferencia de uno. Y dijo: y necesito otros más. Y ahí vi la mano de Dios. Lo que no vi en 10 días, en un solo día. Porque le busco, porque le alabo, porque sé que Él es mi Padre, porque Él sabe y conoce mis necesidades y Él provee. Por eso ayer puse ahí en la Biblia: Él proveerá y Él está proveyendo. Él no te va a dejar en estos tiempos, y estoy seguro que Él te va a sorprender. Te va a sorprender.